Bueno, desde muy pequeña, siempre hemos sido solo mi madre y yo. Mi padre se fue cuando me enteré de que mi madre estaba embarazada de mí. No me aceptó y desapareció del mundo. Hasta entonces, mi madre decía que había logrado criarme sola con gran dificultad, pero sí lo logró. Cuando tenía 8 años, mi madre recibió una oferta de trabajo fuera del pequeño pueblo donde vivíamos, que aquí era un pequeño pueblo. Mi madre recibió una oferta de trabajo en la gran ciudad, y entonces mi madre dijo que no podía llevarme. Así que dijo que me dejaría con mi tío y su hermano, y que cuando se estableciera en la gran ciudad, podría encontrarnos un lugar donde quedarnos, un lugar acogedor y todo. Ella vendría a buscarme, así que me quedé con mi tío, su hermano y su esposa. Desde entonces, he sido su empleada, ¿verdad? Yo era quien lo hacía todo, porque siempre lo he hecho desde pequeña, porque éramos solo mi madre y yo, así que siempre ayudaba mucho. Mi madre siempre me ayudó. Me enseñó a hacer las cosas de la casa, y me contrataron como empleada. Tenía una casa cuando tenía 8 años, hasta que un día mi tío pilló a su mujer engañándola y la echó de casa. Y acabamos viviendo allí solos mi tío y yo. Mi tío no era muy hablador, era parco en palabras, ¿sabes? Decía cosas necesarias. Y un día dijo que iba a salir, y que no volvería ese mismo día, pero el otro día estaba en casa, y me pidió que limpiara la casa, que la dejara ordenada, como era mi costumbre. Limpié la casa y demás. En mi 9º cumpleaños, mi tío me hizo un pastel, una pequeña sorpresa. Voy a salir, te llevó a dar un paseo, fue genial, ¿sabes? Empecé a ver a mi tío como a mi padre, ¿verdad? Un padre que nunca tuve. Y luego me pareció más amable de lo normal, ¿verdad? Porque estaba acostumbrada a que fuera tan seco, reservado, que no hablara mucho. Y él ya estaba empezando a hablarme más, y me dijo que tendría que cambiar de escuela, porque en ese momento mi madre me había inscrito en la escuela y dijo que era mejor que fuera otra, que estuviera más cerca de su casa. La verdad es que me gustó porque en la otra escuela empecé a hacer amigos, cosas que no tenía en mi escuela anterior, y empecé a ser más amable con él, ¿sabes? Empezó a recogerme de la escuela, cosas que él tampoco hacía. Iba y volvía solo de la escuela, aunque tenía 8 años. Y desde que su esposa se fue, ¿sabes? Sentí que mi tío estaba más cerca de mí, que jugaba más conmigo, que me prestaba más atención. Y luego, al mediodía, empezó a venir a casa a ponernos una película y todo lo demás. Pero un día llegó del trabajo, compró cerveza, la puso en la nevera, y así sucesivamente. Empezó a beber cerveza, porque hasta entonces yo no cocinaba. Pero él cocinaba, así que hacía la cena, y así sucesivamente. Voy a hacer la cena. Empezó a dormir, y empezó a beber cerveza. Y entonces, llegué a la cocina. Recuerdo que llevaba un vestido, ¿sabes? Se lo había regalado. Me había comprado un vestido para mi cumpleaños, me había comprado un vestido corto y todo, y como ya estaba ganando algo de figura, ya estaba bastante mona. Así que me senté en la cocina y me preguntó si quería probar la bebida, y le dije, no, dije que no, que los niños no podían beberla, etc. Dijo, la vamos a probar, etc. Pero bebí un poco, y no me gustó, así que la mezcló con cerveza. No recuerdo por qué. La mezcló con bebida energética, cerveza con un poco de cerveza, hasta que estuvo mejor que antes, y me pareció que tenía un sabor muy amargo. Y luego dijo, bebí un poco, así que me mareé un poco, y entonces recuerdo que le dije que estaba un poco tonta y todo eso, y me sentó en el sofá. Me sentó en el sofá como acostara, y se sentó a mi lado. Puso una película, no recuerdo si era una película, era algo, puso una película, y yo estaba muy mareada y no podía ver bien lo que estaba poniendo. Sé que estaba poniendo algo en la televisión, y luego ya estaba medio dormida, pero sentía como si me pasara la mano por encima. Ya sabes, sentía que empezaba a pasarme la mano por encima, que empezó a levantarme el vestido. Y tenía náuseas, ya estaba un poco aturdida. Y luego, no tenía muchas fuerzas, pero al día siguiente seguía sintiendo todo eso. Estaba pensando, preguntándome, me pregunto si eso fue realmente lo que pasó. No creo haberme dicho eso a mí mismo, creo que fue la cerveza. Le pregunté, tío, ¿cómo es posible que veas cosas? A veces dijo que a veces bebo demasiado. Eres así, pero es porque no estás acostumbrado a beber, por eso te pusiste así, porque viste algo. Entonces le dije, no lo dejes pasar, dejé pasar. Sanó durante unos 3 días, el hombre se vio. Llegó a casa con vino, lo licuó con leche condensada, y me lo dio, y me dijo, pruébalo, te gustará. Luego me lo dio, y me gustó mucho. Casi sabía a ponche con leche condensada. ¿Sabes? Algo dulce y delicioso. Y recuerdo que me tomé 2 o 3 vasos, y pensé, ya no veía bien. Mi ojo estaba muy pequeño. Y entonces vino mi tío y me dijo, ¿estás marero? Le dije, sí, lo estoy.
Y él fue y me recostó la cabeza, pero yo estaba como todavía despierto, incluso en el reflejo de las cosas, sabiendo qué estaba pasando, pero estaba un poco aturdido, ¿verdad? Muy feliz. Mi ojo era muy pequeño, y entonces él fue y me acostó en el sofá. Paró entonces. En el sofá, y yo ni siquiera estaba detrás de él. Él se acostó detrás de mí. Y empecé a sentir que la intimidad de sus asuntos se hacía más grande, ¿verdad? Empezó a molestarme. Intenté salir. Le dije, tío, lo intentaré. Me voy a dormir. Empezó con eso, y sí, hubo una primera penetración que me dolió, pero no la sentí tanto. Lo sentí más al día siguiente. Y luego, al otro día, sentí ardor al orinar, y solo estábamos él y yo. Mi madre y mi hermano llamaron. ¿Y a quién se lo contaba? ¿A quién pedía ayuda? Obviamente, empecé a tenerle miedo. Empecé a distanciarme un poco de él, pero eso empezó a pasar con frecuencia, casi todos los días. Venía a mi habitación, o algo así, y cada vez que lo hacía, le decía que podíamos tomar algo, porque era la única manera de aliviar el dolor que sentía. Conseguía aliviarlo todo. Lo que yo sentía era rabia hacia mi madre, porque yo estaba pasando por esto por mi madre. Y entonces cada vez que él venía a hacer algo siempre traía bebidas de la calle. Y entonces yo bebía, y empecé a vivir con él como si fuera su esposa. Pero ya pensaba, gente, que podría ser exactamente lo que estaba pasando, porque me lo imaginaba, pero al mismo tiempo, tenía dudas. En ese momento, él estaba seguro de lo que estaba pasando. Y seamos sinceros, con 9 años, ya no somos tan tontos, ¿verdad? Y entonces mi tío, no te quedes aquí. Me jaló. Fue entonces cuando empezó a quitarme la ropa. Y le dije, voy a parar. Y él dijo, oye, no te vamos a hacer daño. Empezó a quitarme la ropa y vino a besarme. Pero no se había dado cuenta de que no había nada, que solo era una niña, ¿verdad? Y entonces fue cuando empezó a pasar la mano y la lengua por mis partes íntimas. Ni siquiera sentía nada, para ser honesta, porque estaba paralizada. Solo sabía que lo que estaban haciendo no estaba bien. Lo sabía. Estaba segura de que no estaba bien, que no era nada para una chica de mi edad, y mucho menos con mi tío, que era mi padre, ¿verdad? Wyatt. Empecé a vivir con él en casa como si fuera su esposa. Ya tenía 9 años, y después de todo esto recuerdo que mamá me llamó, y mi madre me habló, ¿sabes? Y le dije, mamá, ¿cuándo vienes a buscarme? Quiero vivir contigo. Ven a buscarme. Y mi madre dijo, no, hija mía, fue a buscarte. Ahora hay menos tiempo que antes. Y ahora mamá se está instalando aquí. Mamá te recogerá. Lo verás aquí con mamá. Te gustará. Y entonces le dije, mamá, pero por favor, ven a buscarme. Vivo donde quieras, allí. Donde quieras, vivo allí. Por favor, ven a buscarme. Tu mentira está aquí. Y mi madre dijo, bueno, hija mía, verás esto lo antes posible, ¿de acuerdo? Y me dijo, ya sabes, sí te importo. Y colgó el teléfono. Simplemente no me llamó. A ella no le importaba. Ni siquiera quería saber qué estaba pasando. De hecho, yo no quería saber si pasaba algo, porque no creo que fuera así. Es normal que una madre llame a su hijo, ¿verdad? Y que el niño diga, no puedo salir de aquí. Ya no quiero quedarme aquí. Ya no aguanto más. Quedarme aquí y que mi madre no se sorprenda. Que me pregunte qué pasa. Esto no es normal. Creo que una niña, incluso extrañando a su madre, no habla así si no pasa nada, ¿sabes? Y entonces me enfadé mucho con mi madre. Recuerdo que ese día rompí algunas cosas en la cocina. Había un vaso en el suelo. Estaba tan enojada con mi madre, y todo el tiempo dije que la odiaba, ¿sabes? En mi mente, me decía a mí misma que la odiaba, y luego ella me llamaba, y empecé a rechazarla porque estaba sufriendo, y a ella no le importaba. Estaba viviendo su vida, ¿sabes? A veces la veía en redes sociales por la noche, mostrándola saliendo, disfrutando. Parecía que ni siquiera lo parecía. Esa persona que se fue de ese pueblito, ¿sabes? Parecía otra persona. Y vi que no iba a recogerme. Parecía que era feliz tal como era. Y luego, a los 12 años, descubrí que estaba embarazada. Estaba embarazada del hijo de mi tío. Empecé a sentirme mal. Y empecé a faltar a la escuela. Y empezaron a buscarme, ¿verdad? Mi tío fue porque faltaba mucho. Y eso. Y luego mi tío simplemente dijo que no me encontraba bien, que estaba enferma y todo. Y luego mi tío me llevó al médico. Mi tío, quien me llevó al médico, me pidió que fuera sola. Y me preguntó qué sentía, y le conté todo lo que sentía, náuseas, fatiga, dolor de cabeza, y luego me dijo que me haría un análisis de sangre. Me pidió un análisis de sangre, y mostró que estaba embarazada, y entonces me llamó enseguida.
Llamó a los servicios de protección infantil. Incluso fuiste embarazada a los 12 años. Me preguntó si estaba embarazada. Novio, le dije que no tenía novio, y logré que viniera a hablar con mi tío, y pasé toda la noche negando que no supiera cómo me había embarazado, que definitivamente estaba con algún novio que le ocultaba, que pasaba mucho tiempo fuera de casa, y entonces, cuando una trabajadora social vino a hablar conmigo, empezó a hablar, yo ya estaba enfadada. Hablé con mi madre, ya no tenía ganas de llorar, ni nada por el estilo, y luego fuimos a hablar con ella, y a todo lo que preguntaba. Se quedaba callada o la miraba a la cara y no respondía, y ella me preguntó, ¿dónde vive tu madre? Y entonces respondí a mi madre, se había ido y me había dejado con mi tío. Y fue entonces cuando le preguntaron a mi tío por mi madre, y él dijo que mi madre también me abandonó con él, y se fue a disfrutar de la vida. Y luego contactaron a mi madre de todos modos, ¿verdad? Contactaron a mi madre, porque sabía que mi madre estaba viva. Lo sabía porque mi madre estaba en la gran ciudad, y mi madre estaba allí, obviamente, aunque era la misma madre que yo. Odiaba tenerlo porque no le importaba. Fue allí, y cuando se enteró de que su hermano se había embarazado, rompió a llorar mucho. Mi madre lloró y lloró, lloró, lloró. Miré la casa de mi madre, ¿sabes? Y quería decir esto, Ana, es culpa tuya, tú hiciste esto, dejaste que esto me pasara. A mí miró y se disculpó. No reaccioné en absoluto. Increíblemente, mi madre dijo que no iba a tener el bebé, que era una violación, que no iba a tenerlo, no iba a tenerlo. Dije que quería tener el bebé. Mi madre dijo que no iba a tenerlo porque no era un bebé que quisiera, era solo una niña. Y comencé a discutir con mi madre. En paz, gritaron. Es culpa tuya. Ahora dices que no es mi hijo. Empecé a querer tener el bebé. Niña, mi cuerpo no estaba preparado para esto. Y mi tío, para ser honesto, fue arrestado poco después de ser liberado. Y él vive su vida con normalidad, como si nada hubiera pasado. Mucha gente en la ciudad estaba indignada. Al principio querían matarlo. Yo quería dejarlo, pero después del tiempo que lo atacó, se fue y vivió con normalidad. Con él, no pude tener el bebé. Durante 7 meses de embarazo, el bebé no pudo desarrollarse. También podría ser por mi cuerpo, ¿verdad? Porque no estaba preparada para tener un bebé. Para tener un bebé a los 12 años. Y lo perdí. El bebé terminó con el bebé feto murió. Volví a vivir con mi madre. Obviamente, nada era igual. Guardé rencor hacia mi madre durante mucho tiempo, aunque ella acudió a mí para pedirme perdón muchas veces. Recordé todo lo que pasé en casa de mi tío. Recordé que, para mí, ya era la esposa de mi tío, ¿sabes? Y no tuve infancia. Perdí mi infancia por culpa de mi madre. Y después pasé por esto cada vez que me embaracé. Incluso entonces, ya no me sentía como una niña. Así que empecé a tener actitudes adultas diferentes. Quería ser como una chica mayor, aunque era una niña porque me trataron así. Me criaron así, ¿sabes? Y hoy tengo 22 años. Ya no vivo con mi madre. Me fui de casa. Me fui muy joven a los 17. Conocí a alguien con quien ahora estoy casada. Fue una persona que me ayudó a superar muchas cosas en mi vida. Y hoy la apoyo. Y hoy está conmigo en todo lo que va y viene. Y hablo con mi madre. Normalmente nos tratamos bien. Pero en el fondo, todavía siento mucho remordimiento hacia ella. Creo que todo lo que pasé fue culpa suya. Creo que no debería haberme abandonado como lo hice. ¿Sabes? Creo que debería haber intentado encontrarme de alguna manera cuando se fue por un corto tiempo. O no la habría dejado porque solo se fue para que pudiéramos mejorar nuestras vidas. Pero lo único que mejoró fue su vida, porque la mía era un infierno. Esta es una advertencia para todas las familias. No dejen a sus hijos solos. Muchas gracias por ver el canal. Suscríbete al canal. Deja un comentario. Que Dios les bendiga a todos.